En la década de 1890, Joseph Edmund Witt, hombre de Birmingham, inventó y patentó un dispositivo llamado lámpara destructora de gas de alcantarillado para tratar el problema de los gases de los alcantarillados pútridos. Estas lámparas se comportaban como lámparas de gas, se veían y se comportaban como lámparas de gas ordinarias, que alguna vez fueron una característica común en las calles de todo Reino Unido y del resto de Europa también. La idea de Edmund era ventilar el gas metano hacia arriba y hacia afuera de la red de alcantarillado, a través del poste de la lámpara hasta que el quemador en la parte superior, donde las llamas lo consumirían. Edmund esperaba que las lámparas fueran alimentadas completamente con gas de alcantarillado, convirtiendo efectivamente una molestia en farolas funcionales. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el sistema no funcionaba como lo esperaba. No había suficiente metano para alimentar las luces. La llama moriría rápidamente, y la posterior liberación de metano sin quemar crearía una condición nauseabunda en el área. Edmund modificó rápidamente su diseño para que las lámparas quemaran gas de la ciudad como lo hicieron las lámparas de gas comunes, pero todavía estaban conectadas a las alcantarillas de abajo. El calor generado por el cabezal de la lámpara creó una corriente ascendente que extrajo gases del alcantarillado a través de la columna de la lámpara hasta la llama de 370 grados centígrados, donde se quemó junto con el gas de la ciudad. Se decía que una sola lámpara era capaz de ventilar hasta 3/4 de milla de alcantarilla. Estas lámparas de gas no solo eliminaron el metano, sino que también ayudaron a desinfectar el aire de la alcantarilla al quemar microbios peligrosos. La lámpara de gas de alcantarillado resultó ser más efectiva, tan efectiva que se instalaron en todo el Reino Unido, en pueblos y ciudades como Londres, Sheffield, Winchester, Durham, etcétera, etcétera. Estas lámparas permanecieron encendidas durante todo el día. La ciudad de Sheffield, que era un área montañosa, era más propensa a las bolsas de gas. También tenía el mayor número de lámparas destructoras de gas de alcantarillado. Todavía tienen muchas de estas lámparas, algunas aún funcionan. Pero estas lámparas de alcantarillado se volvieron obsoletas con el cambio en la práctica de la plomería. Ahora piensa esto, todo en el mundo siempre gira en torno a la codicia, ¿no? ¿Tenemos cosas que no generen montones de dinero para alguien? ¿Qué mundo tendríamos si solo tuviéramos energía solar, parques eólicos, si recicláramos nuestros propios desechos en energía? Creo que estamos haciendo algo mal aquí. Sobre por qué no había baños en el pasado, edificios administrativos, etcétera, no incluían baños, infraestructuras para el saneamiento y desechos humanos. La fontanería interior solo se agregó más tarde. Incluso lavarse las manos era imposible, lo que condujo a epidemias. Pero quizás una tecnología perdida es el escenario más probable aquí, como estas lámparas de alcantarillado. Philip Drusinin llamó a esta civilización pasada el imperio del gas. ¿Qué tan loco te sonaría si tal vez usaron los desechos para producir metano en enormes silos muy parecidos al Panteón romano? Tal hecho de que pudieran haber usado silos, ¿sabes qué? Se encargaría del problema de la basura y produciría energía. Mataría 2 pájaros de un tiro. Para recolectar metano necesitarían algún tipo de contenedor.
Hemos visto algo muy parecido en estas fotografías que representan algo muy parecido, ¿no? Además, parece que deberíamos comenzar a prestar atención a los interiores de las habitaciones victorianas. Existe incluso un baño victoriano. Puede ser que se vea así. Si esta es una farola que funciona con gas metano instalada como parte de este baño público, podríamos encontrar algo aquí. Incluso en los viejos tiempos, la planta de tratamiento de aguas residuales podría estar presente. El bronce que fue eliminado de algunas estructuras antiguas podría haber sido tuberías y válvulas de liberación de gas, lo que incluso explicaría por qué se incendian estructuras de hormigón. Hablemos del sistema de alcantarillado minoico. Los minoicos fueron la primera civilización en utilizar tuberías subterráneas de arcilla para saneamiento y suministro de agua. Los romanos desarrollarían estas sofisticadas comodidades, pero no durante 1500 años. Tenían un sistema de agua bien organizado para traer agua limpia, sacar las aguas residuales, además de sofisticados sistemas de agua y alcantarillado. Elaboraron sofisticados sistemas de calefacción. En Naxos encontramos el inodoro con descarga de agua, con descarga más antiguo conocido. En la habitación llamada el baño de la reina, que estaba decorado con frescos en las paredes, encontramos soportes de yeso que contenían jarras y lavabos, una bañera cónica de 5 pies de largo, hecha de terracota pintada y decorada con agua, tuberías con agua corriente, y los inodoros que se encuentran en Santorini son los más antiguos jamás descubiertos. El sistema de doble tubería sugiere agua corriente fría y caliente. Cambiando el tema, desafortunadamente parece que los baños no eran algo de lo que estaban tomando fotos en la década de 1850 para juzgar por los públicos de 1875 en París. Las necesidades eran las mismas, sin embargo, lo que usaron para los propósitos es un misterio. Realmente no tenemos imágenes de 1850 de los interiores de la sala de techo de 16 pies. ¿No te has dado cuenta de cómo realmente no tenemos imágenes de 1850? Interiores de salas con techos de 16 pies. Me pregunto por qué. Las mejores mentes no pudieron encontrar una solución para la caca óptima durante años y lo soportaron, o debería decir que su brigada de basura lo hizo. Entonces la solución resultó ser muy simple: quemar en un área seca. Lo dejas secar y lo usas como combustible. A mediados del siglo XIX, es sorprendente cómo incluso para los estándares principales, ese periodo fue un punto de inflexión importante para el mundo. Estoy cavando sobre esta teoría del metano. Por cierto, explica mucho. Y la fontanería interior habría sido opcional para que funcione. El gran hedor probablemente sucedió gracias a una generación de personas criadas sin saber cómo funcionaba la tecnología de saneamiento. Tal vez no sabían que se suponía que debían usarlo como combustible, por lo que se seguía acumulando. En la historia tenemos la llamada llama eterna en la historia antigua. Este misterio de las antiguas llamas eternas podría estar relacionado con llamas alimentadas con metano. Tal vez antes del 1700 se hizo uso del metano derivado de fermentación para estas llamas eternas, por aquí y por allá. Incluso quizás la construcción de la pirámide egipcia hizo uso de la iluminación de metano entubada o entubada sin dejar hollín en las paredes y los techos. Una nota interesante: toda la caca del mundo, si se convierte eficientemente en energía,
alimentaría solo a 7 millones de hogares que consumen energía. Puede parecer mucho, teniendo en cuenta que estamos usando toda la caca humana en el mundo aquí, pero en realidad no es mucho. Otro dato interesante: aparentemente, Bangladesh solo está obteniendo sistemas de saneamiento desde hace solo unos 4 años, poco más. Han estado cagando en las carreteras todo este tiempo. No puedo creer que los aldeanos no pensaran en resolver este problema antes. Hay algunos inodoros de alta tecnología con controles de botón para enmascarar sonidos, calentar el asiento, lavar la parte interior, etc. La Fundación Bill y Melinda Gates está trabajando en inodoros de plasma, los cuales la caca alimenta el generador de plasma que produce electricidad que funciona. Supongo que esta caca se destruye y se quema en algún lugar de este proceso. Otro dato: en el pasado podrían haber sustancias médicas para que las personas las ingirieran. Estas sustancias transformaban los desechos que ya estaban dentro de los intestinos. Esta sería la solución más inteligente si funcionarían sin efectos secundarios, sin necesidad de habitaciones especiales y redes de agua complicadas. El problema aquí es que no sabemos qué significa antiguo, no sabemos lo que significa romano. Entonces, ¿cuándo sucedió todo esto y qué significa? Tenemos diferentes partes en la sociedad con acceso a diferentes tipos de tecnología. Muchas cosas son posibles. La ausencia de infraestructura en las grandes ciudades altamente desarrolladas, que aparentemente florecieron en los siglos XV, XVI y XVII, es el arma humeante de que algo era fundamentalmente diferente hace un par de cientos de años. Se trata de millones de personas que viven juntas en ciudades a menudo más concurridas que las ciudades modernas. La densidad de población tenía que ser extrema. Investigar el tema de las letrinas, pero algo no cuadra con la historia oficial. Entonces, la antigua Roma tenía inodoros e infraestructura de saneamiento, y luego todo desapareció durante 1000 años y más, pero la gente todavía estaba creando mejores ciudades que Roma. Simplemente algo dispar.